sobre todo en materia de cálculo. Dice la leyenda que el ajedrez nació en la India. Lo habría inventado Sisa Ben Dair, un brahmán que se había propuesto distraer los ocios de un rey muy soberbio. El rey quedó maravillado con esa creación y le ofreció una recompensa al brahmán. Este pidió un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, siempre duplicando la cantidad de la casilla anterior hasta arribar a la última, la 64ª. ¿Cuántos graneros hubiera llenado? No, pienso que era la cosecha del mundo durante unos cuantos años, ¿no? Sí, la leyenda lo que dice es que... Sí, la cifra es... Hubiera agotado la economía del país por muchos años. Sí, ¿no? sí, la cifra es... ¿Vos te das cuenta si lo hubiéramos tenido en lugar de vención o una cosa así? Realmente es fantástico la leyenda esa, pero hay otras leyendas del ajedrez, ¿no? ¿Cómo se transmite, cómo se hace una transmisión radial de un partido de ajedrez cuando uno los ve que están durante 2 horas pensando una jugada, o hay plazo para eso? Bueno, eso viene al caso con... Mi hermano y yo empezamos a jugar al ajedrez más que nada por una transmisión de ajedrez por radio. En el año 1954, de paso hacia Argentina, estuvo en Uruguay luego 3 días el equipo soviético de ajedrez. La Unión Soviética en ese momento era la potencia número 1 en ajedrez. Mientras existió siempre ganó todos los torneos, todas las Olimpiadas, exceptuando una. Y vino a Montevideo. El ajedrez uruguayo... ¿Quién la ganó? Menos una, ¿quién? Hungría ganó. En el año 78 Hungría ganó una Olimpiada. Bueno, volviendo al 54. Pasaban por Montevideo y jugaban un match con los uruguayos, a los cuales nos vencieron por 19,5 a medio. Que al menos medio, algo es algo, ¿no? Y ese match tuvo algunas características muy inusuales. Nosotros éramos muy novatos, los uruguayos, en materia organizativa. Se jugó en el gimnasio cerrado de Bohemios, allá en la calle Gabriel Pereira. Sí. Se cobraba entrada, que nunca más en el Uruguay se cobró entrada para ninguna actividad. Y se pasaba por radio el match. Entonces había que tener una paciencia franciscana porque uno tenía que ir apuntando las jugadas que iban diciendo por radio y las iba reproduciendo en un tablero. Pero como se jugaban 10 tableros a la vez, uno tenía que llevar apuntado 10 planitas para más o menos ir siguiendo las partidas. Y además, ¿quién metía los comerciales? Es decir, avanzó el alfil, ¿por qué dejar de fumar si puede fumar sin Nico? ¿Era así la transmisión? Más o menos. Avisadores tenía. Eso es fantástico. Hace 50 años ya de eso, ¿no? Mucho tiempo. Ibarburu hizo tablas. Luis Ibarburu. Con Kotov. Sí, con Kotov. El ajedrez en la literatura. Bueno, tiene un reflejo abundante, pero que a mí generalmente no me gusta, ¿no? Porque es cierto que los ajedrecistas somos, porque digo, se puede ser ajedrecista en la medida que uno ama el ajedrez, cualquiera sea su nivel. Neuróticos y bastante histéricos, ¿no? Y bastante revirados, pero no tanto como nos refleja la literatura en general. Evoco en este momento, recuerdo, por ejemplo, a Nabokov, La defensa de Ludin, ¿no? El protagonista es un neurótico, es enfermo, pero ¿no? está genial Turturro en la película. En la película sí. El jugador de ajedrez, Stefan Zweig, también, ¿no? Pinta a los ajedrecistas como, y a los campeones del mundo, sobre todo, como un individuo pedante, insoportable. Pero aparece en Alicia en el País de la Maravilla también. Bueno, es notable que en Alicia, en la segunda parte de Alicia a través del espejo, comienza con un diagrama de ajedrez y con una serie de jugadas que, según Lewis Carroll, dice que son fácilmente comprensibles. Para mí son un jeroglífico. Y a través de esas jugadas va desarrollando toda la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Recuerdo casos parecidos en Conan Doyle, ¿no? En algún caso pone diagramas de ajedrez que Sherlock Holmes por deducción sacaba, ¿no? Y más en la actualidad Pérez Reverte. Claro, Pérez Reverte en la tabla de Flandes, ¿no? Pero acá el emblemático es Borges, ¿no? Claro, porque Borges, que era un ajedrecista aficionado y era un poeta de extraordinario vuelo, ¿no? De extraordinario vuelo. Yo lo prefiero como poeta y no como prosista. Cada vez que digo esto, mis amigos
amantes de la literatura me quieren pegar, pero yo lo sostengo, ¿no? No te discuto por lo que dijo el campeón nacional que tiene ese, pero... Está exagerando. No demasiado, pero está exagerando. Pero yo creo que vos te sabés ese formidable soneto, tenue rey, sesgo alfil. Encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino controla su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. ¿Sabés que es tema de otros cuentos? La presencia de Dios manejando pero todo claro, esto es tema de quería decir una cosa porque hay un verso del poema que no se entiende. La referencia a Omar se refiere desde luego a Omar Khayyam, ¿no? Omar el Leonardo de la cultura musulmana, que tiene un rubaiyat, un pequeño poema, donde dice: ¿y qué es la vida después de todo sino un enorme tablero de ajedrez donde el destino juega con los hombres como si fueran piezas y luego los coloca en una caja de madera? Ese es el poema que le sirve de base a Borges y por eso dice las sentencias de Omar, ¿no? Hay una pregunta que es clave, que se me despierta a propósito de lo que... ¿Puede ser violento el ajedrez? Es violento, necesariamente violento. Que llegue a la violencia física ya es, extraordinario, pero... Eso de ahí viene eso de patear el tablero. Patear el tablero, claro. Lógico, ¿eh? Pero cualquiera que hemos jugado al ajedrez sabemos que hay una violencia contenida tremenda, más fácil de entender. Para la persona que le importa, que no está jugando en el café para pasar un rato con los amigos, y aún, ¿no? Pero la persona que se está jugando una partida de torneo que le importa, donde se juega de pronto el pan de sus hijos, está luchando contra otra persona que intenta perjudicarle sus puntos de vista y de alguna forma hacer que fracase. Esa lucha de voluntades se produce también en el tenis, se produce también en otros deportes, pero donde uno corre y echa energía para afuera. El ajedrez son 5 horas que estás sentado ahí cargando tensión. Entonces te empieza a molestar todo lo que tu contrario hace. Cómo agarra la pieza, cómo mueve, el tablero se patea cuando uno cargó las pilas demasiado y tiene que trocarlo. Claro. Y se produce cualquier incidente. ¿Vos lo hiciste alguna vez? Sí, varias veces. Sí. No estoy particularmente orgulloso de eso, pero muchas veces perdí el control por la violencia y incita en el ajedrez, ¿no? Hay además todo un código, los ajedrecistas se agreden durante la partida. Si yo agarro la pieza, suponte que esto fuera una pieza, ¿no? Sí. Y la juego y te hago así, la retuerzo, eso quiere decir, te reventé. Seguro. Claro, entonces eso se puede tomar como una ofensa personal. Si te la golpeo, bueno, ya hay piñazos. ¿Y discusiones, ¿no?, de palabra ahí entre ajedrecistas? Permanentes no, pero se dan con mucha frecuencia, ¿no? Pero mirá, y esa cosa nos dan ahí, que son caballeros solo... Si alguna vez fue un juego de caballeros, nosotros no lo conocimos, ¿verdad? Entendiendo por caballero el sentido de la persona que es capaz de tener un total dominio sobre sus pasiones. Yo creo que de alguna forma, cualquier jugador correcto es un caballero. Pero es muy fácil perder la corrección a lo largo de una partida. Mira, muy fácil. Yo tuve una pelea de ajedrez muy especial. Estábamos muro por medio con el senador Fernández Huidobro, el niato, y no teníamos otra cosa que hacer y habíamos reinventado el morse y él se había hecho un tablero en la pared y yo me lo había hecho en una caja de papel de plomo, el tablero ahí. Y nos íbamos pasando las jugadas, teníamos el tiempo del mundo para pisar. Nos peleamos por la posición de un alfil que les decía que estaba en un sitio y yo en otro. Nos tuvimos que colgar el teléfono días y días sin hablarnos. Es decir, eso te lo digo, porque además le dije, a veces tengo la sensación de que hablar contigo es estar hablando con la pared. No nos cuenta nada nuevo, ¿verdad? Maneras agresivas de empezar una partida de ajedrez. Yo recuerdo un viejo campeón uruguayo que tenía una característica, no digo los nombres, pero este señor que fue diplomático y todo, tenía la mala costumbre que cuando empezaba una partida se sentaba y apuntaba con blanca su nombre con todos sus apellidos completos. Miraba al rival y en lugar que tenía que colocar el nombre del rival ponía XX. Entonces el otro ya quedaba chivo.
Porque lo estaba ignorando por completo. Sí. Mira, yo lo vi, esto nadie me lo contó, lo vi personalmente, cuando el match por el campeonato del mundo entre Karpov y Korchnoi, que se jugó en Merano, año 84, si no me equivoco. Merano 83, ¿no? 83, hubo que poner un tabique entre los dos jugadores, por debajo de la mesa, pues se cagaban a patada. ¿Ah, sí? ¿Se daban de abajo? Se daban, pero de forma violenta, ¿no? Pero eso es de partido de fútbol. Claro, hubo que poner un tabique, pero yo lo vi el tabique, eso nadie me lo contó. No se puede creer, mirá las cosas que se ven. Dame el nombre completo de ese que el otro firmaba XX. ¿Pero de XX querés el nombre? No, del otro. No. Y nunca se le ocurrió decir, sí, chanta. No, pero perdió muchas veces, se agarraba unas calenturas con el XX. Decime una cosa, ¿se puede adelgazar jugando una partida de ajedrez? Sí, no, evidente. Hay jugadores que... Mira, acá en nuestro medio, Álvarez del Monte, ¿te acuerdas? Sí. Álvarez es un jugador que termina un torneo... El gallego. Sí, el gallego, lo conocí. Sí, seguro, también estuvo allá. Estuvo adentro. Sí, y que organizó unos torneos muy importantes, ¿no? Sí, simultáneos. Llegó a escribir un libro. En el Penal de Libertad hizo simultáneo. Llegó a escribir un libro en el Penal de Libertad. Sí. José Luis sufría las partidas de una forma brutal, terrible. ¿no? Era un caballero español alto, gallardo. Sí. Conozco mucha gente que dejó de jugar al ajedrez, no fue el caso de él, ¿no? Pero que dejó de jugar al ajedrez por lo mucho que padecía, ¿no? Yo dejé de jugar al ajedrez. Tú dejaste de jugar en un momento además muy bueno, tú ya acabas de terminar cuarto en el campeonato uruguayo. Sí. Y no aguanté. Es muy tenso el ajedrez, es terrible. Por eso suele producir efectos en la salud. Es decir, los ajedrecistas profesionales rara vez llegan equilibrados a la madurez y a la vejez. O sea, para decirte lo más claro, están más locos que una cabra, aunque no se nota muchas veces. Pero creo que vos haces una afirmación que se pueden perder hasta 2 kilos en una partida de ajedrez. Te lo pregunto a vos porque de pronto dejaste por eso. No. El caso de muchas personas que dejaban, como el mío, es que uno vive una tensión tan grande durante un torneo que sueña con el ajedrez, se despierta con el ajedrez, es imposible, estar pensando continuamente. Bueno, tenemos que... La sensación, lo último que te digo, después de una partida de ajedrez intensa, es la de haber jugado un partido de fútbol. Terminás hecho polvo, jugar a irte a la cama, ¿viste? No, y además te acostás y seguís pensando en sí, claro, de cualquier manera, si se pierden kilos, digamos que se puede sacar hasta una publicidad de cómo adelgazar comiendo. Vamos a proyectar una entrevista con Susana Facio, directora de Educa Ajedrez, y veremos de qué se trata. Mi interés surgió hace 4 o 5 años, cuando mi hijo Mateo comenzó a jugarlo, y se fue entusiasmando, fue aprendiendo el juego, ahí comenzamos a ver las evoluciones positivas que del juego se desprendían, y ahí comenzó una ardua tarea junto con Bernardo Rosselli para conseguir un espacio en donde se enseñara ajedrez y se rescataran esos mismos valores que yo había visto en casa y esas evoluciones para otros chicos que no específicamente tenían que ser ni inteligentes ni geniecitos, muy por el contrario, todos están capacitados, inclusive adultos, para aprender ajedrez. Y bueno, comenzamos a trabajar el ajedrez junto con la escala de valores que del propio juego se desprende. Por ejemplo, frente a un tablero hay determinadas cosas que son como impensables no realizar. Por ejemplo, existe la ética, porque es un juego transparente, existe la cortesía, la creatividad de arriba del tablero, la generación de autoestima, ser responsable de saber que si tengo determinada partida tengo que llegar puntualmente, la cortesía de saludar a mi contrario cuando comience y cuando termine la partida, el tercer tiempo solidario en donde existe que los rivales hayan ganado o hayan perdido y vuelven a rehacer la partida y a partir de ese momento se tornan, ¿viste? en un equipo donde se piensa que el juego es individualista, pero en realidad estamos todos viendo cómo mejorar de la derrota o cómo aprender del que ganó. Y saben además que cuando mueven, ya está, ya no hay vuelta atrás porque son normas que están muy bien marcadas en el juego. Eso también es muy positivo porque
las normas bien marcadas también hacen, ¿no?, que los límites sean bien marcados y que ellos aprendan a conocerlos y que los generan como un hábito. Cuando Pizarro detiene a Atahualpa en aquella tropelía, iniciando toda una saga de tropelías en América, los conquistadores, en presencia del Inca encadenado, los capitanes de Pizarro jugaban al ajedrez, entre ellos Hernando de Soto y Riquelme. Y registran, Atahualpa no hacía más que mirar. Y la historia registra este incidente. El Inca, en meses de su cautiverio, podía ver el juego. Una tarde, en las jugadas finales de una partida empeñada entre Soto y Riquelme, hizo ademán Hernando de Soto de movilizar el caballo y el Inca, tocándole ligeramente en el brazo, le dijo en voz baja: no, capitán, no, la torre, como si le hubiera... la torre, Gil. La sorpresa fue general. Hernando, después de breves segundos de meditación, puso en juego la torre como le aconsejara Atahualpa, y pocas jugadas después sufría Riquelme inevitable mate. La tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si hubiera permanecido ignorante en el ajedrez. Ya que mostramos al Che contemplando una partida de ajedrez en un país que dio grandes campeones como Capablanca, iniciamos este bloque final con una frase del Che que viene a cuento. En este momento de confrontaciones mundiales que se deben a sistemas ideológicos muy distintos, el ajedrez puede y es capaz de aglutinar a gentes de países con sistemas diferentes. Lo cual es exactamente así, ¿no? El ajedrez es un lenguaje universal impresionante. Eso lo ve uno viajando y jugando al ajedrez, ¿no? Estás con 5 chicos o personas que no hablan ninguno el idioma del otro, por eso te va a mostrar una partida y todo el mundo se engancha inmediatamente. Hay una comunicación inmediata entre la gente, ¿no? Lo que no quiere decir que no tengas que hacer partidas con cortinas de hierro, digamos, bajo las mesas, ¿no? Sí, con tabiques. Los tabiques. Eso es impresionante. Eso, cada vez que yo veo una partida, a ver si viene con... Vos relacionas mucho el ajedrez con la música, sí, porque sos melómano, además. Exacto. Y porque además abundan los melómanos que juegan al ajedrez y los ajedrecistas melómanos. Recuerdo a Mendelssohn, por ejemplo, que era un fuerte aficionado al ajedrez. Y más modernamente al pianista Paul Badura-Skoda, que son los pianistas importantes de la actualidad, de hace unos 20 años atrás, del cual García Márquez dice que no es un pianista que juega al ajedrez, sino un ajedrecista que toca el piano, ¿no? Y sobre todo el famoso caso de Abel Oistrakh, ¿no? Que era un violinista número 1 de la historia, por lo menos desde que hay grabaciones, ¿no? Que juega Menuhin también. Y Menuhin también jugaba, pero Oistrakh era jugador de primera de la URSS. Sí. O sea, era un hombre que... no sé si jugaba al ajedrez, pero también era violinista. En la comunidad judía en general hay una tradición ajedrecística muy fuerte. De los 13 campeones, 14 campeones del mundo, creo que más de la mitad eran judíos, ¿no? No es una casualidad eso, ¿no? Pero en el caso de Oistrakh era... es un número 1 en su especialidad y además es un ajedrecista muy fuerte. Pero el cordón umbilical va más allá. Primero, son las únicas actividades que dan casos extremos de precocidad, o sea, los famosos niños prodigios. Tú no los encontrás en la literatura, no los encontrás en la pintura, creo que en ningún caso. Lope de Vega dice que escribía, pero... Pero vos ya tenés un libro sobre Mozart, exacto, por ejemplo, Mozart es un caso de precocidad extrema realmente asombroso en el campo de la música, como lo fue Capablanca en el caso del ajedrez, ¿no? La anécdota que tú contabas de Atahualpa se parece bastante a la anécdota de Capablanca con su padre, ¿no? Capablanca con 4 años, el capitán Capablanca, su padre, está jugando con un adversario y el niño de 4 años mirando, entonces el padre mueve una pieza y gana la partida, ¿no? Y cuando termina la partida, su hijo le dice: papá, moviste mal ese alfil. No, tú cállate, le dijo el padre. Y el contrario se avivó y dijo: no, pero es verdad, ese alfil no estaba ahí. ¿Y tú cómo sabes jugar al ajedrez? Le preguntó a Capablanca. Mirando. A ver cómo se juega una partida, jugaron y Capablanca le ganó. Capablanca chico le ganó a Capablanca grande, ¿no? Esa es la anécdota que se cuenta, que está contada por el mismo Capablanca, puede haber una exageración. Entonces, además de esos 2 hechos que se pueden objetivar,
¿no? La presencia de precocidad extrema en ambos campos. Se da el caso de que hay una muy difícilmente expresable relación entre el estilo de ciertos jugadores y la música de ciertos compositores. Yo, las partidas de Capablanca me produce la misma sensación que me produce ciertas obras de Mozart. Es personal, es totalmente subjetivo. Supongo que a Vishwanathan Anand, un gran jugador de la India, no le pasará lo mismo, ¿no? Pero seguramente, si es melómano, las partidas de Capablanca le van a acordar a un músico de su tierra. Se establecen ese tipo de relaciones, ese tipo de sensaciones estéticas similares, ¿no? Es algo muy misterioso, tal vez por el carácter abstracto de ambas actividades, ¿no? Hablando de precocidades, Bobby Fischer. Bobby Fischer. Bobby Fischer es un tema. Bobby Fischer fue un jugador muy maravilloso. A los 13 años ya estaba luchando por el campeonato de Estados Unidos. Llegó a campeón mundial luego de grandes peripecias, porque se retiraba, volvía, se peleaba. Llegó a campeón mundial y después no jugó nunca más. Creo que hubo otro problema también, él pedía un cachet, es común que los ajedrez... más que nada Fischer, ¿no? No sé sí, el problema de Fischer de una forma fue económico, ¿no? Además era una persona muy especial, muy... Solamente veía el mundo a través del ajedrez. No existía nada más que el ajedrez. Era bastante ignorante en todo, solo el ajedrez. Él dejó el ajedrez en sexto año de escuela porque decía que él era un genio y la maestra era una burra. Ahora se ha visto que las burras se educan en un genio, ¿no? Entonces no fue más a la escuela, ¿no? Sí, una cosa extraña. Cortita y al pie. Claro, así terminó después por Fischer, ¿no? Distribuyendo el protocolo de los sabios de Sion y hablando de la conspiración judía para... él que es hijo de la judía, ¿no? O sea, terminó completamente... celebrando el atentado contra las torres gemelas, en fin, o sea, estaba completamente desequilibrado, ¿no? Fíjate Arturo Pomar también, que fue un niño prodigio español. Sí, fue muy mal. Otra persona que terminó mal, ¿no? Sí. Morphy. Estamos olvidando Morphy. Yo después de esto me paso al ludo. No, el ajedrez es muy duro. Y acá, muy duro. Los grandes campeones uruguayos, ¿tuvimos prodigios? No, tuvimos precoces. Sí, bueno, Bernardo Rosselli. Sí, pero Rosselli fue de Yo los lo conocí a Bernardo Rosselli joven, ¿no? Sí. a los 8 o 9 años jugando un match precisamente entre Carmelo y Mercedes. Y ya pintaba muy bien. Sí. Pero chicos precoces que a los 12 o 13 años juegan bien, ¿no? Chico Rodríguez. Andrés Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Que hoy es el jugador más fuerte que tenemos que en el Uruguay, que no vive en el Uruguay, ¿no? Lo que pasa es que aquí no hay condiciones... no solamente no hay condiciones para jugar al ajedrez, sino hay condiciones para no jugar al ajedrez. O sea, este es uno de los pocos países donde uno tiene que pagar para jugar al ajedrez. Para jugar un torneo con una inscripción, premio cero. Y bueno, hay una realidad que ha impedido el desarrollo del ajedrez en este país, que tiene mucha afición, donde la afición es muy grande, ¿no? Nosotros con Héctor hemos conocido a lo largo de nuestra vida como ajedrecistas a los principales campeones de los últimos años, a Carlos Uniflerkin, al Gordo Olivera, a Fred Olivera, de lo cual había un millón de anécdotas para contar, el hermano de él, Roberto Silva Nazari. Fueron jugadores relativamente fuertes, diríamos, pero ninguno de destaque internacional. Walter Estrada, ¿no? Sí, Walter Estrada, sí. Otro caso de melomanía, un gran melómano, Walter, ¿no? Un gran amante de la ópera italiana, ¿no? Se ha desplazado el ajedrez por estos días en nuestro país con tanta proyección de juegos de entretenimiento. ¿Se puede decir que el ajedrez está en retroceso? No. O sea... ¿En las escuelas se enseña? No se enseña. Bueno, precisamente. Ya en 1907... va Ferreira quería implantar el ajedrez en las escuelas, fíjate qué precursor que fue en todo eso. Aquí algunos colegios privados enseñan ajedrez, pero no se ha implantado como disciplina en las escuelas, que sería muy útil. No porque el ajedrez tenga relación con la inteligencia, como cree alguna gente. Recojo una famosa definición de Miguel de Unamuno: el ajedrez es un juego que desarrolla la inteligencia para jugar al ajedrez. Ese es muy inteligente. Muy inteligente esa, ¿no? Pero sí tiene un gran valor formativo del carácter. Enseña al niño que los actos tienen consecuencias, que cuando tú haces algo, tu contrario te va a responder, te enseña a ser reflexivo, te enseña a ordenar el pensamiento. Pero por lo visto a controlarse no.
Y... Por los antecedentes que han aparecido en la mesa, ¿no? Yo creo que hasta cierta altura del desarrollo te enseña a controlarte. Después, cuando el ajedrez se convierte en pasión, como decía Bolívar según García Márquez, ahí ya no te controla ni Jesucristo. Creo que es una disciplina más que nada. Claro, más que nada es una disciplina, ¿no? Lo que pasa es que como se convierte en cierto momento en una pasión, en una pasión que con frecuencia termina en la violencia. Nisovich, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, perdió una partida y se levantó en el medio de la sala, tiró el tablero. Digo, ¿cómo puedo parar con este animal? ¿Te acordás? Esas cosas han pasado cantidad enorme de veces, ¿no? Entre los jugadores de élite mundial, digo, no en el boliche de la esquina, ¿no? Pero eso es consecuencia de un nivel, si tú querés, para usar la palabra correcta, de alienación que el ajedrez llega a ejercer sobre el individuo. Entonces se convierte en una pasión que sustituye a otras cosas de la vida. Entonces, ahí es cuando se convierte, la cosa está brava, ¿no? Vamos a proyectar una síntesis de algunos filmes, entre ellos El séptimo sello, donde el protagonista en la película de Bergman tiene una partida con la muerte, que de alguna manera lo asocio al poema también expresado por Lincoln, de autoría de Borges.